¿Te has planteado si vivir de alquiler es mejor que comprar? ¿Te han dicho que comprar ya no compensa? ¿Que estás tirando el dinero a la basura con la hipoteca? Pues cuidado, porque hay mucho mito y mucha media verdad. Y también bastante gente de postureo, que vive de alquilarte la casa mientras te recomienda no comprar. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Más o menos en los años 80, el esfuerzo de salario que tenías que hacer para comprarte una vivienda era de 2,5 veces tu salario de media para comprar dicha vivienda. Pero también no te explican que la hipoteca que te clavaban era de un 15 o un 17% a devolver en 4 o 6 años. Y hoy, por supuesto, que ha cambiado radicalmente y puede costar más, unas 7 veces el salario medio y en algunas ciudades dicen que 10. Pero la verdad es que ahora lo puedes financiar hasta 30 años y con tipos fijos mucho más competitivos. Actualmente, de un 2 a un 3%, que estarían por debajo del IPC histórico. Así que no era mejor, era distinto. Y comparar cifras sueltas sin contexto es una trampa. Porque claro, como suben mucho los precios de los pisos, no compres, mejor alquila, ¿verdad? Y ahora nos encontraríamos en un artículo del Bankinter, que entendemos que está medianamente bien. Y veríamos que data de mayo del año pasado. A ver qué pasa. Evolución del precio del alquiler. Uy, el alquiler está subiendo. Baja, baja, banquero. Uy, si el precio de compra también, ¿no? Si seguimos bajando, variación del precio del alquiler versus compra-venta desde abril del 2023. Evolución del alquiler, un 13. De la compra, un 6, la mitad. No, que es muy poco tiempo. Bajamos. Y aquí podríamos ver otra referencia desde abril del 2019. ¿Lo ves, banquero? El alquiler y la compra son muy similares. ¿Seguro? Un esfuerzo más, ya nos vamos al 2014, donde vemos que se vuelven a distanciar la evolución de alquiler respecto a abril 2014, subió un 80, y la evolución del precio de compra un 33, y aquí los últimos 15 años, ¿qué estamos viendo? Vale que veníamos de la crisis subprime, que mucha vivienda con burbuja cayó, pero el tema del alquiler más o menos iba dependiente. Lo que podemos ver en los últimos 15 años, que igualmente ya hemos visto en los 10, que había de un 80 a un 32, pero aún si incrementamos de los 15, veríamos que es de un 65 y a un 8. Y ahora os pregunto yo a vosotros, ¿los salarios cuántos han incrementado? Entonces podríamos coger otras estadísticas. El sueldo medio más o menos del 2009, que eran 24.000 euros, nos vamos al 2024, que eran 31.698, y lo tendríamos que poner aquí. ¿Sabéis cuánto se ha revalorizado el sueldo medio? Insisto, no el tuyo, el del otro, el sueldo medio. Un 31%. ¿Y el alquiler? Más del doble. ¿Y en este caso la evolución del precio de compra que veníamos de una crisis? Pues menos. Y ojo, ojito, porque cuando hablamos de esos sueldos medios, normalmente nos hacemos trampas al solitario. Normalmente todo el mundo cobra muy poco. Pero cuando vemos estas estadísticas, pues diremos, hombre, pues no estamos tan mal, ¿no? Aquí en Cataluña, 2.200. Aquí en Cantabria, 2.000. Parece que estamos bastante por encima del salario mínimo interprofesional, ¿verdad? Pues podríamos traer las estadísticas calentitas que han salido el 28 de mayo del 25, que nos hablan del 2023, para ver más datos e interpretarlos correctamente. Porque aquí nos sale mucha información. Incluso, para sacar estos gráficos, sale más. Por eso os hago una pequeña traducción. Aquí podemos ver un gráfico, que es del salario mínimo del 2020. Tranquilos que después iremos al 2023. Pero quiero que veáis un poquito la evolución o qué pasa o qué deja de pasar en España, en el total de este país. Aquí podríamos ver hombres y mujeres en función de que si cobraban de 0 a un salario mínimo, si cobraban de 1 a 2, y podríamos ver la gente que cobraba más dinero. Y aquí todo esto, hablando del 2020, lo traducí en una tabla para poderla interpretar mejor. ¿Qué os quiero decir? Que gente que cobra de 0 a un salario que en 2020 eran 1.108 euros al mes o 13.300 euros al año, ya teníamos de hombres un 11% de toda la población y de mujeres un 27%. ¿Pero qué pasa? Deja de pasar, que hablamos de 0 a cobrar 1.100 euros al año. Si nos vamos un poquito al siguiente escalón o a la siguiente horquilla, que nos hablarían con unos salarios un poquito más decentes o un poquito más notables, que nos damos cuenta que ya más del 61% de hombres de toda España está en este tramo de ingresos. Y si miramos las mujeres es un 43%. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que si subimos otro escalón y nos vamos a 2 o 3 veces este salario mínimo interprofesional, la horquilla de 2 a 3, nos daremos cuenta que ya tenemos aquí metidos más del 80% de todos los hombres del país y casi el 90% de todas las mujeres. Con lo que en el discurso de comprar o alquilar, que está claro que para grandes patrimonios que tienen otra estrategia y pueden hacer muchas más cosas, el consejo es el alquilar, pero ¿a quién van dirigidos esos vídeos? La gran gente de este país, ¿en qué situación está? ¿En este 1 o 2% que cuando estaba en el banco igual no lo valoraba ya estaba por aquí? ¿O estamos todos por aquí? Y no me quiero enrollar mucho más aquí, lo que os quiero enseñar que ahora con las estadísticas frescas del 2023 sería más de lo mismo.
podríamos ver que de 2 a 3 salarios mínimos interprofesionales los hombres llegan a casi al 85, las mujeres casi al 90, y vemos que más de la mitad del país y casi 3/4 partes, hablando de las mujeres, pues estarían en estos ingresos más bajitos. Y entonces yo ahora me pregunto, ¿y por qué hay tantos influencers que te dicen que vivir de alquiler es más inteligente? Yo entiendo porque muchos no viven de alquiler, viven de los clics, o algunos directamente también viven de alquilar pisos que ellos mismos han comprado. Y encima tienen los cojones de decirte, yo tengo 1.000.000 de euros y vivo de alquiler porque me da más flexibilidad. Claro, campeón, la flexibilidad de comprarte otros 2 pisos y alquilarlo a la gente, pues que no puede comprar. Pero es que lo peor no es eso. Lo peor es que te venden como si fuera una opción muy sensata para todo el mundo. Y no tienen en cuenta o no tienen ni idea que es pagar 800 euros cuando estás cobrando 1.400. No hablan de ti, hablan de sus colegas o de su burbuja. Y ahora, desde Idealista, vamos a llevarnos una idea de un barrio de Barcelona humilde, como sería Sants, que viví bastantes años allí, a ver cómo está o no está el alquiler. Piso, 49 metros, 980 euros al mes. Alquiler de temporada. Ah, vale, no, al siguiente. 40 metros, más caro, alquiler de temporada. Ah, no, este es mejor, 38 metros, cuarto sin ascensor, 1.000 euros, alquiler de temporada. Alquiler de temporada, alquiler de temporada. Y vale, que igual me voy de extremos, de una capital de provincia o de comunidad autónoma. ¿Pero qué nos quieren decir entonces? Y ahora sigamos con lo que no te cuentan del alquiler. Pensar que el alquiler sube cada año con el IPC, siempre. No te genera ningún patrimonio, es 100% un gasto. Puedes perder tu casa con un mes de preaviso, por supuesto. Y lo más importante, que cuando te jubiles, si no tienes una propiedad, tendrás un problemón. ¿Por qué? Porque tendrás una pensión más baja que tu salario y un gasto igual o más alto. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el alquiler te va subiendo con el IPC y tú cuando te jubiles ya sabemos que la pensión es más baja que el salario, con lo que si tienes problemas ahora mismo con tu salario para pagar el alquiler, jubilado y sin vivienda, ya no me quiero ni imaginar. Si tú, por ejemplo, tienes 65 años, ¿cuántos años o esperanza de vida te piensas que te quedan? ¿5 años? No, hombre, no, que de los 65 hasta los 85 van 20 años. Y lo normal es que los padres ayuden a los hijos. Pero cuando los padres ya son abuelos, son los hijos que ayudan. Y no disponer de una vivienda propia en esas etapas es un gran problema. Y ahora, si os parece, sigamos con las ventajas de comprar una vivienda, pero cuando se hacen bien. Y en este sentido ya sabéis que tenéis muchos vídeos en el canal. La primera, puedes fijar el tiempo de evolución de la vivienda a comprar, en este caso hasta 30 años o sin superar los 75 años. Y aquí evitas todas las subidas de IPC del alquiler. 2. La inflación. Es archiconocida que es un enemigo. Pues no, señoras y señores, para una deuda una cuota fija es nuestra amiga. Para los ahorros que tú tienes que invertir y diversificar para que no se hagan pequeñitos. Pero es que aquí es al revés. Quien tiene la deuda es el banco y tú tienes una cuota fija. Pueden subir los salarios, como hemos visto. Puede subir el IPC, el coste del alquiler, pero tu cuota fija de la hipoteca se va a quedar quieta. Y con el paso de los años, poco a poco, pero se hará más pequeñita. 3, muy importante, te puedes apalancar. El banco te presta dinero, pero tú no has tenido que tributar, que lo veremos más adelante. Y lo último, por criterio de prudencia, si todo falla, al menos tienes techo o donde caer muerto. Y por supuesto que una cosa no significa la otra. No se puede comprar cualquier cosa, ni que te endeudes sin cabeza. Pero tampoco podemos pasar al otro extremo de decir que comprar nunca tiene sentido. Vale, banquero, pero no estás contando el coste de oportunidad, ni los intereses de la hipoteca, ni lo que podrías haber ganado invirtiendo ese dinero. Pues lo vamos a decir claro, clarinete. Alquiler es un gasto. Comprar, bien hecho, es una inversión. Y hay una diferencia clave. La vivienda es un activo real. Y sí, puedes discutir si te ha dado más o menos que el SP500 o el oro, pero al menos en el piso puedes vivir. Y hablando del coste de oportunidad o inversión, vamos a repasar este Excel, que os dejo la sesión por aquí, que fue muy interesante por si lo queréis ver con más calma. Lo que vimos en esa sesión es estudiar el incremento del petróleo, de la vivienda, del salario mínimo interprofesional, desde que tenemos datos, desde el 1963, que entonces eran 1.800 pesetas. Y nos dimos cuenta, después de todos estos años, que estaba hecho en el 2023, que el IPC medio de estos 59 años había sido un 6,71%. Y que si veis el vídeo veréis que lo hemos contrastado con datas de INE reales. Lo que os quiero trasladar, que en este caso concreto, lo que era el incremento del salario mínimo, a favor, aunque mucha gente no lo crea, el salario mínimo se ha revalorizado un 8,23, que ha sido superior al IPC con estos datos. Pero es que esto no se queda aquí, señoras y señores. A medida que nos vayamos desplazando, podremos ver que el IPC, aquí siempre se mantiene constante, pero aquí lo único, si está en verde en rojo, es si está activo lo superó. Vemos que la gasolina también ha subido mucho, pero no ha subido tanto como el IPC. Y nos daremos cuenta, en este último apartado, que aquí puse 2 ejemplos. La vivienda de mi tío abuelo, que en paz descanse, que con
360 euros, que eran 60.000 pesetas, que si las hubiera dejado entonces, en este año que era el año 67, hoy solo tendría 60.000 pesetas, que son 360 euros. Pero gracias o por culpa que compró un inmueble, este inmueble a fecha de hoy, y lo hice mal porque este inmueble valdrá 100 o 120.000 euros, pero tampoco para irme de listo, la revalorización que ha tenido es de un 9,70, superior al IPC. Y también cogí otro ejemplo, que ese vídeo sale hasta la escritura de mis padres, que les costó 24.000 euros, 25, 4 millones de las antiguas pesetas, que esto ya fue un poquito más adelante, en el 84, quizá cuando hablábamos de ese esfuerzo. Y este piso, que costó 25.000 euros, hoy en día vale unos 275.000. Y en este caso, en esos 39 años, el IPC subió un 3,52, pero el inmueble, tanto de mi tío abuelo, que en paz descanse, mucho más que este IPC, y en el caso de mis padres, también mucho más que el IPC. Y ojo, que hablamos de 39 años, no de 56. Y después, si seguimos y analizamos otras inversiones, como tendría por aquí el SP500 desde el piso de mi tío abuelo, o el SP500 y el oro desde el piso de mis padres, ¿qué nos damos cuenta, señoras y señores? Que el piso de mis padres 644, SP castaña, en este caso el oro mejor, pero en este caso, con el piso más antiguo de mi tío, ni oro ni SP eran más rentables que comprar un inmueble. Y ojo, ojito, que esto es un caso concreto, pero es para que nadie extrapole que comprar una vivienda es una mierda. Al menos en España hasta el momento, no en zonas de riesgo de despoblación, en capitales de provincia, en zonas con atractivo turístico. Si no, ya dedicaremos otros vídeos. ¿Por qué os pensáis que también uno de los mayores problemas es que entra mucho capital internacional o externo? Que nadie lo cuenta. Pues joder, porque se vive muy bien, pero toda esa pasta que entra, y si todo el mundo le va dando bombo a la vivienda, pues está claro que hay burbuja y cuesta comprarla. Y no me quiero ir por las ramas, porque que la vivienda cuesta ya lo sabemos mucho. Pero es que aquí precisamente estamos hablando de alquiler versus comprar, que entonces a mí la cabeza me hace ¡BOOM! Lo siento, que yo estoy un poco calentito. Y os confieso, a veces echaba a faltar estar en el banco para ver malas praxis o cabrearme, pero solo tengo que abrir YouTube, ver otros influencers, hablar de ámbitos económicos, y es que encima, es que me caliento mucho más. 5 minutos más tarde. Venga, y después de unos minutos acabamos de ver ese coste de oportunidad, que si miramos el pasado, unas estadísticas bastante lejanas, está claro que tendríamos que hacer unas estadísticas más cercanas, pero ya hemos visto también cómo incrementaban esos precios del alquiler vivienda, por eso lo había matado por un lado, y ahora en este sentido quería ver ese coste de oportunidad. Vamos a seguir con esa entrada, porque esa entrada también le da mucho bombo, que el 20, que el 10, que el 35%, pero hoy en día toda esa gente joven creo que tiene un poquito más de facilidad. Que no digo que sea fácil, pero que tiene un poquito más de facilidad, porque esa entrada en muchos casos se limitará a un 15 o un 20%, que depende del importe del piso, continúa siendo mucha pasta, pero tampoco de otra galaxia. Y rápidamente, Caja Rural de Aragón, por ejemplo, si eres joven menor de 36 años o funcionario, puedes conseguir tu hipoteca por el 100% del menor importe entre tasación y compraventa. Vamos, que si tasación y compraventa salen bien, en este caso estarían dispuestos hasta darte el 100%. Y luego ya miraríamos los intereses, eso, otros vídeos tenéis. Seguimos, ING. Según los datos que has introducido, puedes solicitar hasta el 95% de financiación con un plazo máximo de 30 años para devolverlo. O incluso Ibercaja, y si tienes 35 años o menos, puedes obtener una financiación hasta el 95% de nuestra gama de hipotecas, vamos. Hoy, en el 2025, el tema del 90% ya no es un tema tabú, y como podéis ver, incluso nos hablan del 95% y del 100%. Y actualmente encima estamos en hipotecas fijas por debajo del 3%, que históricamente es menos que el IPC medio. Y ahora, siguiendo con ese coste de oportunidad, esa entrada, vamos a hablar del ratio de endeudamiento. ¿Me podéis explicar, por favor, el ratio de endeudamiento de los alquileres y de las hipotecas? ¿Es el mismo? No, señoras y señores, y es súper irónico. Los alquileres en muchos casos superan el salario neto en más de un 50%. ¿Me podéis decir qué banco va a hacer una hipoteca superando el 50%? Ninguno, ni de coña. Los bancos como mucho quieren que sobre tus ingresos netos te endeudes a un 30 o un 35%. En cambio el casero eso, hay algunos que lo miran, pero en muchos casos no, y les da igual el esfuerzo. Y eso va un poco más allá. Si tú con ese 30 o 35 tienes muy poca capacidad de ahorro, imagínate pagando un 50 de un alquiler. Igual te metes en la carrera de la rata que nunca más vas a poder salir. Y por último hablar de esos intereses, que está claro que son un sobrecoste, porque ya sabéis que no hay duros a 4 pesetas. Pero en este caso, gracias al IPC acabarás de compensar o ganar. ¿Qué os quiero decir? Que si tú compras una vivienda con hipoteca vas a pagar intereses, es un coste. Pero en este caso concreto la inflación va a jugar a tu favor. Y aquí lo vamos a acompañar de un pequeño ejemplo numérico. Supongamos que tienes una hipoteca fija de 600 euros. Pasen 10, 15 o 20 años, ¿cuánto vas a pagar? 600 euros. En cambio, si tienes un alquiler y el IPC es un 3, estos 600 al cabo de 10 años, ¿qué serán? Casi 800. Y al cabo de 20, casi 1100. ¿Qué pesa más entonces?
¿Los intereses dentro de esa cuota de 600 o las subidas constantes del alquiler y del coste de vida? Recordar que cuando te jubiles tus ingresos bajarán y tener un gasto fijo controlado marcará la diferencia, porque no hay nada peor que depender de un casero cuando cobras una pensión. Y evidentemente que hay otros gastos, porque ser propietario tiene otras obligaciones, el IBI o contribución, los seguros, la comunidad, pero para eso en el canal ya tenéis 2 vídeos, que los dejo por aquí y por aquí, con un Excel que lo podéis manipular, que podéis jugar, podéis pensar o poner qué alquiler pago yo, qué inmueble estoy viendo, porque ya vimos en esos vídeos que yo tenía un amigo que pagaba 600 euros en un casoplón de 400, que era típico. ¿Sabéis qué le pasó a mi amigo? Que le subieron el alquiler. ¿Sabéis qué hizo mi amigo? Comprarse una casa. Lo que os quiero decir que ahí tenéis esos vídeos para que cada uno estudie su caso concreto, y el vídeo de hoy para que no os atolondren la cabeza. Venga, y seguimos con un bonus, con la parte que muchos no cuentan o que no entienden. Pensar que si el banco te presta 200.000 euros, los puedes usar enteros, a tu total discreción. En cambio, si tú tienes que tener 200.000 euros netos, significa o te implica que seguramente habrás tenido que ganar más de 400.000 euros brutos. Es decir, en España los impuestos, sin pestañear, ya te llegan al 45 o al 50%. Y aquí es donde el apalancamiento financiero, bien utilizado, es una de las herramientas más potentes que existen. Pero claro, eso no te lo explican todos los gurús que van de listillos con el dinero, ¿no? Porque seguramente si te lo explicaran, igual se les acabaría el discurso de mejor vive de alquiler. Y lo siento si estaba un poquito calentito, ya sabéis que no soy ostentoso, soy de vacilar, ni con el despacho, ni con el coche, ni con el peluco, que lo tenía antes de estar de youtuber, esto estaba cuando ya estaba yo en el banco, pero lo que me revienta y me enerva es cuando veo según quién, desde mansiones, desde casoplones, con un pastizal, dando según qué consejos, cuando no han ayudado ni una familia para conseguir una hipoteca y no sabe o el duro que es el día a día de la gente currante. Y por supuesto que todo no es blanco o negro, alquilar tiene mucho sentido en otros casos. Gente con mucho patrimonio, si eres un nómada digital, si te trasladas por el trabajo, o si aún estás ahorrando o estás en un momento inestable. Pero cuidado, ojo, ojito, que no es lo mismo elegir alquilar que no poder hacer otra cosa. Y menos cuando ese alquiler te está dejando seco cada mes. Y lo siento de nuevo si hoy estoy muy peleón, pero es que las injusticias me enervan y me hierve la sangre. Porque encima, muchos de los que recomiendan vivir de alquiler viven en Andorra. Y mientras pagan pocos impuestos, te están alquilando a ti el piso en España por 1.200. ¿Tú te crees que esto es un consejo honesto? Y que sí, que quizá otro le alquila un piso en Madrid por 5.000 euros, perfecto si te sobra la pasta, pero no lo utilices como ejemplo, como si fuera realista para alguien que cobra 1.500 euros. Si puedes permitirte comprar una vivienda ajustada a tus ingresos, si planeas vivir allí muchos años, y si haces bien los números, comprar sigue siendo una de las mejores decisiones financieras a largo plazo. Eso sí, no cualquier casa, no cualquier precio y no sin haber hecho tus cálculos, pero tampoco nos flipemos diciendo que alquilar siempre es lo más sensato. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo compré yo mi primera vivienda o qué haría yo si tuviera que empezar desde cero hoy, os leo en comentarios. Y si preferís ver los análisis técnicos con números y Excel, tenéis los vídeos anteriores en la descripción del vídeo. Y si este tipo de contenido os ha gustado, os parece útil, agradeceré un buen like, que os suscribáis si aún no lo estáis, que lo compartáis con aquel que le puede necesitar y nos vemos muy pronto con más y mejor. Hasta luego.